Para toda la audiencia de Canal TV Digital. Vamos a tener la mañana de este lunes, primer lunes del día del mes de julio, el mes de Guayaquil. Ahí está con una musiquita de fondo en homenaje a Guayaquil. Estamos arrancando y vamos a tratar un tema de lo que muchas personas, muchas autoridades rinden homenaje a la ciudad de Guayaquil exclusivamente en estas fechas y lo hacen quizá considerando ciertas formalidades, pero es preciso que el factor humano de la gente que vive en Guayaquil tenga también que ser revisado, tenga que ser analizado, tenga que recibir la atención que se merece. Uno de los temas importantísimos, no solo de Guayaquil, del país entero, es en cuanto a la facilidad para acceder a una vivienda digna. En la Asamblea Nacional se está analizando un proyecto de ley de vivienda. Esto se está tratando en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Integra esta comisión nuestra invitada del día de hoy. Tenemos con nosotros a la arquitecta Patricia Sánchez, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ella es asambleísta nacional por el partido Pachacutic. Bienvenida, arquitecta Patricia Sánchez. Buenos días, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Melanie, muchas gracias a este prestigioso medio de comunicación que nos permite el contacto con la ciudadanía. Arquitecta, el proyecto de ley que está analizándose en la comisión de usted es de iniciativa suya, es de iniciativa de la asamblea, de esta comisión asambleísta, o es producto de lo que tiene que seguir trabajando el Congreso, la Asamblea Nacional, en cuanto a los proyectos que ya vienen de la generación anterior. ¿Cómo está ese tratamiento de este proyecto de ley, arquitecto? Sí, Ernesto, la ley de vivienda de interés social, así se llama, la ley que estamos revisando en nuestra comisión, fue generada en la Asamblea anterior. Y la hemos recibido, ha sido tratada ya en su primer informe en la sesión 710. Le recuerdo a la ciudadanía que estamos en la sesión 713. Entonces, apenas hace dos sesiones revisamos el primer informe, y ha recibido algunos aportes de muchos asambleístas, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, de aquí en adelante, es trabajar una propuesta, es mejorar esta propuesta de ley para su segundo informe. Ese tiempo, ese trámite, lo estamos justamente planificando en nuestra comisión de tal forma que esta ley salga lo más pronto posible, primero porque es una necesidad urgente en el país, y eso nadie lo objeta ni lo oculta. Tenemos un déficit de 3 millones de viviendas a nivel de país. Ese déficit es de carácter cualitativo y es de carácter cuantitativo. El déficit cuantitativo son 500.000 viviendas que necesitan las familias para poder vivir. Familias que no tienen acceso a la vivienda, ¿qué es lo que van a hacer? A seguir viviendo en hacinamiento junto con sus padres, alquilando en lugares inhóspitos, o haciendo crecer los cinturones de miseria. Arquitecta. Y el déficit, el déficit cuantitativo, que es de 2,5 millones de viviendas, que es al que también tenemos que atender con la nueva ley de vivienda. Viniendo este proyecto de ley ya de la asamblea anterior y teniendo un primer informe, en esta etapa ustedes pueden introducirle las reformas que según los criterios suyos sean necesarios. Primero que nada, ¿tiene este proyecto las características de cumplir con ese déficit que usted no menciona, cualitativo, cuantitativo? ¿Está atacando este déficit el proyecto como está presentado actualmente? ¿O tendrán ustedes que introducirle las mejoras con esa visión, con esa identificación, más que nada suya como asambleísta de Pachacutic, con los graves problemas de la ciudadanía? ¿Lo van a hacer? ¿Tendrán que introducir reformas? Sí, nosotros pensamos que este proyecto tiene un mérito irrefutable. Ese mérito es estar en la agenda, ser uno de los primeros proyectos que estamos tratando en la Asamblea. Ese es un gran mérito. ¿Por qué? Porque la vivienda en esta pandemia ha sido un gran revelador de cuán necesaria es una vivienda para
¿Qué nos decían en la pandemia? ¿Qué nos están diciendo en la pandemia? Quédate en tu casa y lávate las manos. ¿Y qué es lo que menos tienen las familias de los sectores populares? Ni una casa digna para quedarse dentro de la casa, ni agua. Muchas casas no tienen agua por los déficits, los altos déficits habitacionales. Entonces, la pandemia ha sido un desencadenante para decirnos, la vivienda es prioridad, la vivienda es un derecho humano, la vivienda guarda la vida de la gente. Y ese es el gran mérito que tiene esta ley, el estar en la agenda y ser uno de los primeros. Ahora, ¿qué le falta a esta ley? Le faltan muchas cosas y van a ser mejoradas. Usted acaba de decir cuáles son los cambios que se requieren en la ley. Yo diría que fundamentalmente esta ley lo que hace o lo que refleja es la nueva política de vivienda que tiene el Ecuador desde 1992. Recordemos que en el 92 cambia rotundamente, cambia cualitativamente la política de la vivienda. El Estado deja de producir vivienda. Acordémonos que antes había una Junta Nacional de la Vivienda, había un Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que eran los que por un lado construían las viviendas y por otro lado receptaban el ahorro como un gran movilizador para tener acceso a la vivienda. En el 92 desapareció este sistema y se entrega al mercado, a la empresa privada, la facultad de construir la vivienda, de ofrecer la vivienda social, y el Estado se queda con el rol de subsidiador. O sea, el Estado entrega un subsidio nada más a la vivienda. ¿Qué es lo que ha hecho el resultado de esta vivienda? Lo que ha hecho es que ha excluido a muchas familias, de las familias más pobres, del acceso a la vivienda social. ¿Por qué? Porque el Estado necesita, o sea, bajo la fórmula esta de vivienda social entregada por el mercado, hay un ahorro que las familias muy pobres no lo tienen. El subsidio solamente se otorga a las familias que tienen capacidad de ahorro y que tienen capacidad de crédito. Entonces, ni ahorro ni crédito son elementos que pueden ser cumplidos por gran cantidad de familias, y esas familias, sin embargo, necesitan vivir. ¿A dónde van estas familias? ¿Qué hacen para tener su vivienda? Van a ocupar los asentamientos informales, todos esos cinturones de miseria que rodean todas las ciudades del Ecuador, todas: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas. Todos estos sectores informales se forman, se ocupan por parte de familias que no tienen acceso a una política de vivienda, a una vivienda formal, vía Estado o vía mercado. Arquitecta, ¿significa entonces que ese déficit, en cuanto el déficit cualitativo que nos menciona, es la gran mayoría? Si bien tenemos un déficit de 3 millones de viviendas, de manera formal se atiende 500.000 de viviendas para quienes cumplen con los requisitos financieros que demanda participar de un proceso de legalización de una vivienda. Pero estamos dejando de lado cómo Estado de pronto ya no necesita ahí intervenir en la empresa privada, las instituciones financieras, porque no es negocio. Sin embargo, la gran realidad nacional es que muchísimas familias necesitan esa mejora cualitativa en sus viviendas. Provisión de los servicios básicos, una verdadera legalización de terrenos que le permita poder en algún momento hipotecar el terreno para poder construir una buena vivienda. Esta parte no está siendo atendida por el proyecto actual. ¿Es algo de lo que usted tendrá que introducir mejoras allí? Sí, la oferta de vivienda a través del mercado prioriza una vivienda terminada, una vivienda llave en mano, lo que nosotros llamamos como vivienda llave en mano. O sea, una vivienda terminada donde la familia con su llavecita en la mano va, abre y entra a vivir. Esa es la oferta de la empresa constructora, porque evidentemente una empresa privada está hecha para ofrecer un servicio o un bien y ganar. Eso es la ley del mercado, es esa, contra la que nosotros no nos oponemos. Lo que pasa es que si la ley o la política de vivienda, en este momento, la política de vivienda y la ley futura solamente contempla esta como la única forma de
de política o de acceso a la vivienda excluye a gran cantidad de gente. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Un cambio, no sería un cambio, sino complementar a esta ley en la que los sectores populares, los sectores de más bajos ingresos, también sean beneficiarios de la política social. El Estado tiene que entrar, no solamente el mercado puede ser el rector y el que ofrece vivienda, tiene que también estar el Estado presente ahí para resolver los problemas, los graves problemas habitacionales de los más pobres. Tiene que ser una ley en la que se combine mercado y Estado, convivan las dos expresiones, tanto el mercado como el Estado, para resolver las grandes disparidades que en este momento y las grandes segregaciones sociales e inequidades que tenemos en la sociedad respecto al hábitat. Arquitecta, no todo es incoherencia por parte del Estado. Si bien es cierto, existe una problemática de vivienda que tuvo una transformación en 1992, sin embargo, las diversas instancias han buscado la manera de ir dando soluciones. Quizá en lo más básico, quizá en legalización de los terrenos. Hay una situación, por ejemplo, en Montesinaí, en otros sectores que fueron incorporados a la ley 88 con las debidas reformas, que ha logrado que muchos sectores, muchos asentamientos informales pudieran ser legalizados. Esto quizá como paso previo, sí se necesitaría que sea complementado con un marco jurídico que les permita avanzar en una vivienda digna, una vivienda de calidad. Pero ¿sí se considera positivos los avances hasta ahora o aún quedan temas por resolver en este aspecto fundamental de legalización? Esta pregunta que usted hace ahora me gustaría complementarla con un aspecto importante. No solamente el mercado produce vivienda, también los sectores sociales y urbanos populares producen vivienda. Y solamente tenemos que remitirnos a un dato. 7 de cada 10 viviendas en este país son hechas a pulso por la gente, sin política pública. Sobre sus hombros ha recaído el hacer sus viviendas y su hábitat. No solamente son las casas, también son los barrios. Han abierto, recordemos cómo era el suburbio antes, hace 30 años. Recordemos cómo era Mapasingue y mucho, Prosperina, Juan Montalvo, Pancho Jácome, y cómo hace 20 años que la gente llegó a Montesinaí, que es el último sector de asentamientos informales, del más reciente para nosotros, para la gente que llegó hace 20 años, tuvo que desbrozar cerro, desbrozar montaña. Todo esto es hacer ciudad en condiciones absolutamente marginales y duras. ¿Qué es lo que tiene que hacer la política de vivienda? Lo que tiene que hacer la política de vivienda es anticiparse a que la gente tome el suelo de manera informal, a que sean víctimas de los terratenientes, a que sean víctimas del clientelismo político y de formas de tráfico de suelo. La política pública tiene que estar antes de que la situación ilegal se dé. ¿Para qué? Para que la gente llegue a suelo urbanizado, llegue a suelo, y eso significa solo una palabra: capacidad de planificar y de gobernar una ciudad. Mientras no existe esto, los asentamientos informales harán, y por otro lado, seguirán existiendo, y por otro lado, la misma política pública hace que, la ausencia de política pública hace que los asentamientos informales se den. Frente a esta realidad, ¿qué es lo que se ha hecho? Sobre todo en Guayaquil, que es donde el fenómeno se manifiesta. ¿Qué está pendiente de hacer? Continuaremos conversando, arquitecta, luego del corte. Ya volvemos. Okay. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Hace unos momentos hoy tenemos invitados especiales. Él es el doctor Nelson Estrella. Entonces uno también tiene que darle su pintica. Algunas veces eso. Oye, uno tiene que también darle su pintica para que un arreglito. Arturo, por ejemplo, pégate una arregladita. MEC,
Innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos conversando con la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta nacional por Pachacutic, muy apasionada con el tema que a ella la motiva, la ley de vivienda social, la producción social de hábitat. Arquitecta, ¿qué se hizo? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué contempla esta ley? Ya, decíamos que el tema de las leyes de legalización, lo que han hecho desde la época de Bucarán, que fue cuando la primera ley de legalización de suelos existió en Guayaquil, en el Ecuador, Asá Bucarán, es de 1967. Desde ese año hay una tradición de todo terreno que se invade, se hace una ley para legalizarlo. Esas leyes ya no deben existir en un país civilizado. En el año 2021 lo que se debe es generar políticas de vivienda para anticiparnos a los efectos tan dañinos para las mismas familias y para la ciudad que son los asentamientos informales. Tenemos que hacer leyes que se anticipen al fenómeno, no leyes curativas como son las leyes de legalización. Entonces, ¿qué es lo que en la ley vamos a contemplar? Un capítulo destinado a la producción social del hábitat, que es la forma como desde los sectores académicos denominamos a la autoproducción de viviendas, a la generación de hábitat por parte de las comunidades, que les decía, 7 de cada 10 viviendas se han hecho de esta forma, sin ayuda del Estado, ni técnicamente ni financieramente. Muy interesante la propuesta que nos hace la arquitecta Patricia Sánchez, a quien agradecemos su presencia en este programa. Continuamos, Melanie. Sí, es muy gratificante aquí la visita de la asambleísta Patricia. Regresamos el día de mañana, eso ha sido todo por hoy por Digital Noticias. Agradecemos nuevamente la visita de la asambleísta nacional por Pachacutic, Patricia Sánchez. El día de mañana con más de Digital Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias.